República Dominicana, 17 de diciembre de 2025. Hoy vamos a analizar el presupuesto general del Estado para el año 2026, pero no como un documento contable, sino como el ADN de las prioridades del país. Vamos a buscar en este código qué es lo que realmente le importa al Estado. Para eso, vamos a explorar tres áreas. Primero, la visión, la filosofía detrás de estas cifras. Segundo, de dónde sale cada peso y, lo más importante, ¿a dónde va a parar? Y tercero, ¿qué nos revela esta distribución sobre el verdadero plan de juego para el próximo año? De acuerdo, empecemos por el principio. Antes de ahogarnos en cifras con 12 ceros, ¿cuál es la historia que el gobierno quiere contar con este presupuesto? Los párrafos iniciales pintan un panorama internacional bastante gris, ¿no? Tensiones geopolíticas, precios que suben y bajan, pero al mismo tiempo afirman que la economía local tiene fundamentos sólidos. Así es, y esa dualidad es la clave. El documento no se presenta como un simple libro de cuentas. Lo llaman instrumento de política fiscal activa. O sea, es una declaración de intenciones. La estrategia que proponen es como caminar por una cuerda floja. Por un lado, protegen a la gente más vulnerable con subsidios y programas sociales. Y por el otro, intentan darle un empujón a los sectores productivos para que la economía no se detenga. Y noto un énfasis casi obsesivo en la palabra eficiencia. Se habla mucho de reformas que empezaron en 2020 para que no haya dos instituciones haciendo lo mismo y para exprimir cada centavo. Hay una frase que me parece que lo resume todo. Dice, cada peso de lo nuestro debe rendir frutos para la gente y para el futuro de la nación. Es una promesa bastante grande. Es una promesa y, bueno, una necesidad. Porque como vamos a ver, el dinero no es infinito y las presiones son enormes. Esa frase es el ideal, pero la realidad de las cifras nos va a mostrar lo difícil que es cumplirlo. Perfecto, pues vamos a esas cifras. Hablemos del pastel completo. El presupuesto total, incluyendo gobierno central y otras instituciones, ronda los 1.84 billones de pesos, un número que es difícil hasta de imaginar. Es un número gigantesco, pero aquí viene el primer giro interesante. Aunque el presupuesto se presenta como equilibrado en 1.84 billones, si miras la letra pequeña, los ingresos reales que el Estado espera recibir son de 1.44 billones. Sin embargo, planea gastar 1.72 billones. Un momento, las cuentas no me cuadran. Ahí falta un pedazo enorme. Hay una diferencia de casi 280,000 millones de pesos. Eso es un hueco financiero gigantesco. ¿Cómo se supone que se va a llenar? Ahí está el detalle. Se llena con lo que el documento llama fuentes financieras, que no es otra cosa que pedir dinero prestado. Es como si nuestro sueldo no nos alcanzara para pagar las cuentas y tuviéramos que usar la tarjeta de crédito para cubrir la diferencia. El presupuesto aprueba pedir prestados unos 401 millón de pesos. Y ese dinero no solo tapa ese hueco, sino que también se usa para pagar cuotas de deudas viejas. ¿Entendido? En resumen, la estrategia para ejecutar este plan de gastos depende año tras año de seguir endeudándose. O sea que, para hornear este pastel, una parte importante de la harina y los huevos son prestados. Ahora, analicemos los ingredientes que sí tenemos. De esos 1.44 billones de ingresos genuinos, ¿de dónde sale el dinero? La respuesta es abrumadora. De nuestros bolsillos, a través de los impuestos. De cada 100 pesos que recibe el Estado, unos 86 vienen de los impuestos. Son casi 1.24 billones en total. Pero lo fascinante aquí es ver qué tipo de impuestos son los que más aportan. Déjame adivinar. El impuesto sobre la renta que pagan las grandes empresas y los profesionales. Pues no. El campeón indiscutible es el impuesto sobre los bienes y servicios, que aporta 655,000 millones. Ah, ¿el ITBIS? Exacto. El famoso ITBIS, el impuesto que pagamos todos cada vez que compramos algo en el supermercado, echamos gasolina o pagamos una factura. En segundo lugar y bastante lejos están los impuestos sobre la renta y las ganancias, con 428,000 millones. O sea que el Estado recauda mucho más por lo que la gente consume en su día a día que por lo que las empresas o las personas declaran haber ganado.
¿Qué nos dice eso? Como el ITBIS, afecta proporcionalmente más a las familias de menores ingresos porque gastan un porcentaje mucho mayor de su dinero en bienes básicos. Claro. El millonario y el trabajador pagan el mismo 18% de ITBIS por una botella de aceite, pero para el trabajador, ese 18% es una porción mucho más grande de su ingreso. Exacto. Así que, aunque el presupuesto, como veremos, tiene un fuerte componente de gasto social, su principal fuente de financiamiento es, en esencia, regresiva. Es una de las grandes paradojas de este modelo. Es como si el sistema sacara dinero del bolsillo izquierdo de la gente, a través del consumo, para luego devolvérselo con la mano derecha a través de programas sociales. Y el documento menciona algo sobre planificación fiscal agresiva. ¿A qué se refiere? Esa es la otra cara de la moneda. Es un término técnico para las estrategias a menudo legales pero en el límite que usan algunas grandes empresas para pagar la menor cantidad de impuestos posible. El presupuesto dice que se va a combatir esto, lo cual es clave, porque cada peso que no se recauda de una empresa por estas prácticas es un peso que probablemente termina pagando un consumidor a través del ITBIS. Entiendo, pero no todo el dinero que entra va a una misma olla para que el gobierno decida cómo repartirlo, ¿cierto? Se habla de fuentes específicas. Exacto. Y este es un punto que limita mucho el margen de maniobra. Imagina que de tu sueldo, antes de que llegue a tu cuenta, ya hay débitos automáticos que no puedes tocar. Esos son las fuentes específicas. Por ley, un 10% de todos los ingresos del Estado se va directo a los ayuntamientos. Otro pedazo del impuesto a los combustibles tiene nombre y apellido: pagar la deuda externa. Lo que significa que una parte del dinero ya está comprometida antes de que empiece la discusión sobre si se necesita más para hospitales o escuelas. Precisamente. Ok, ya entendimos de dónde sale el dinero. Ahora vamos a la parte que todos esperan. ¿En qué se gasta? ¿Cuáles son los pedazos más grandes de este pastel de 1.72 billones? Si miramos el gasto por institución, hay 3 gigantes que se comen la mayor parte del presupuesto. El Ministerio de Educación es, por mandato de ley, el que recibe la partida más grande para un ministerio de servicios: 332,000 millones de pesos. Le sigue el Ministerio de Salud Pública, con 180,000 millones. Esto confirma esa vocación social de la que hablaba el documento. Hasta ahí todo predecible, educación y salud. Pero luego veo 2 líneas en la lista con nombres muy burocráticos, que son incluso más grandes. Una es Administración de Deuda Pública, con la increíble cifra de 362,000 millones de pesos. Eso es más que el presupuesto de educación. Y aquí es donde la promesa de cada peso para la gente se topa con la dura realidad. Esos 362,000 millones no se convierten en escuelas, ni en medicinas, ni en policías. Es, en su mayoría, el pago de intereses y capital de la deuda que el país ha ido acumulando. ¿Es el pago de la hipoteca del país? Exactamente. Y lo que nos dice esta cifra es que el principal acreedor del Estado, a quien más se le paga, no son los maestros ni los médicos, sino los tenedores de bonos y los organismos financieros. Entonces, tenemos un dilema. Se habla de proteger a los más vulnerables, y las cifras en educación y salud son enormes. Pero la partida para pagar a los acreedores es todavía mayor. ¿A quién se está protegiendo primero? ¿Al ciudadano de hoy o al acreedor de ayer? Esa es la pregunta del billón de pesos, literalmente. Y es la tensión central de cualquier presupuesto en un país endeudado. Es un acto de malabarismo constante. Y la otra línea que me saltó a la vista es Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, con 152,000 millones. El nombre no dice nada. ¿Qué se esconde ahí dentro? Esa es una de esas categorías, digamos, cajón desastre, donde se meten cosas muy importantes. Y si escarbamos un poco, encontramos una joya. De esos 152,000 millones, resulta que 85,1 millones están designados como subsidios del Estado. Un momento. 85,000 millones en subsidios. Eso es más de todo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Que es de 74,000 millones, sí. ¿Qué son exactamente esos subsidios? ¿A dónde va ese dinero? Principalmente se usa para mantener artificialmente bajos los precios de ciertos servicios. El más conocido es el subsidio al sector eléctrico. Una parte importante de la factura de la luz que pagan los hogares no la cubre el consumidor, la cubre el Estado para evitar que el precio se dispare.
¿Es un descuento que nos dé el gobierno? Claro, pero ese descuento se paga con los impuestos de todos o con más deuda. Entonces, si juntamos los 4 jinetes del apocalipsis presupuestario, tenemos servicio de la deuda con 362,000 millones, educación con 332,000, salud con 180,000 y subsidios con 85,000 millones. Solo esos 4 conceptos se llevan una porción gigantesca del gasto total. Absolutamente. Y nos muestra la foto completa. Un Estado con una enorme vocación de asistencia social, pero al mismo tiempo prisionero de sus deudas. Y con una fuerte dependencia de la intervención económica a través de subsidios. Después de esos gigantes vienen otros ministerios clave, ¿no? ¿Sí? Ahí tienes al Ministerio de la Presidencia, con 130,000 millones que maneja gran parte de los programas de ayuda social directa. Interior y Policía, con casi 82,000 millones para seguridad ciudadana. Obras Públicas, con 74,000 millones. Y Defensa, con casi 69,000 millones. Y esos 74,000 millones en obras públicas, por ejemplo, son los que, en teoría, se deben convertir en la carretera que la gente usa para ir al trabajo o en el arreglo del puente de su comunidad. Es la conexión directa entre estas cifras y la vida cotidiana. Precisamente. Y si uno mira el detalle de los programas, ve cosas aún más específicas. Dentro de la presidencia, el Gabinete de Política Social maneja 71 millones para protección social. En obras públicas hay partidas para mantenimiento y seguridad vial. Cada una de estas líneas es una decisión política. Cada número es una elección sobre qué se prioriza y, bueno, qué no. Bien, después de este viaje por las entrañas del presupuesto, si tuviéramos que resumir, ¿cuál es la historia final que cuenta el presupuesto de 2026? Cuenta la historia de un Estado haciendo un complicado acto de malabarismo con 3 pelotas muy pesadas. La primera pelota son las necesidades urgentes de la población: educación, salud, ayuda directa. La segunda, y la más pesada, es la carga de la deuda, que le quita flexibilidad y consume recursos. Y la tercera es la necesidad de mantener la economía funcionando y la paz social, lo que se logra con infraestructura y costosos subsidios. Es como una familia que intenta a la vez pagar la hipoteca y las tarjetas de crédito. Eso sería la deuda. Cubrir los gastos del supermercado y el colegio de los niños, o sea, el gasto social. Y además hacer una reforma en la casa para que no se caiga, que sería la inversión. Es un equilibrio muy frágil. Esa es la metáfora perfecta. Y hay un elemento final en el documento que añade una capa de incertidumbre y, a la vez, de oportunidad a todo esto. ¿Cuál es? Se menciona de pasada una ley muy reciente, la Ley 4525, que ordena la fusión de 2 ministerios gigantes, el de Hacienda, que es el que recauda y paga, Y el de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el que diseña la estrategia del país. Este presupuesto será el primero en ser ejecutado por esta nueva superestructura ministerial. un superministerio de finanzas. Eso suena a un cambio enorme en la maquinaria del Estado. ¿Lo es? Y la reflexión final que nos deja este análisis es precisamente esa. ¿Cómo impactará esta fusión en la capacidad real del Estado para cumplir con estas metas tan ambiciosas? En teoría podría generar la eficiencia que tanto se pregona. Pero en la práctica, fusionar 2 culturas burocráticas tan grandes es un desafío monumental. La eficiencia de esa nueva entidad será la variable clave que determinará si todos estos billones se convierten en un verdadero desarrollo tangible para la gente, o si se quedan, en parte, atrapados en la complejidad de su propia estructura.